Bienvenidos, buscadores de enigmas y curiosos del horror. Yo soy la sombra. Y aquí, en La sombra en la pared, te embarcarás hoy en un viaje a lo más perturbador de nuestra historia. Prepárense, porque lo que vamos a desenterrar se negará a ser olvidado. Acércate. Hay un tipo de misterio que no involucra gritos ni batallas, ni desapariciones violentas en la noche. Es un horror más silencioso, más insidioso, que te carcome el alma con una pregunta aterradora. ¿Qué pasa cuando una vida simplemente se desvanece sin que nadie, absolutamente nadie, lo note? Hoy te voy a hablar de ese tipo de misterio, el de las personas olvidadas en la muerte, y te contaré la historia que lo define, el caso de Joyce Vincent. Imagina un apartamento en una ciudad bulliciosa, un lugar que alberga millas de vidas, cada una con su propia historia. Londres. Invierno de 2006. Los caseros de un bloque de apartamentos en Wood Green, en el norte de la ciudad, se enfrentaban a una deuda de alquiler considerable. Tras varios intentos fallidos de contactar a la inquilina del apartamento número 3, decidieron que era hora de actuar. Forzaron la entrada. Lo que encontraron dentro no era un simple desalojo, sino el eco de una tragedia que ya había terminado hace mucho, mucho tiempo. El apartamento estaba en desorden, pero no caótico. Había una pila de correo acumulada detrás de la puerta. Y justo ahí, sentada en un sofá, frente a un televisor que seguía encendido, se encontró un esqueleto. Los restos de una mujer. Una mujer que, según la investigación posterior, había estado muerta allí, en ese mismo sofá, durante casi 3 años. Esa mujer era Joyce Carol Vincent. Tenía 38 años cuando murió. Era una mujer joven, vibrante, que irradiaba carisma y belleza en sus fotografías. Había conocido a figuras famosas, había trabajado en bancos prestigiosos, había estado comprometida. Tenía amigos, familiares, una vida que, desde fuera, parecía llena de conexiones. Pero, ¿cómo pudo una persona con vida semejante simplemente desaparecer de la existencia, morir en su propio hogar, y no ser descubierta por casi 1000 días, por casi 3 años? Este es el morbo central del caso, la pregunta que nos carcome: ¿cómo es posible que a nadie le importe lo suficiente como para darse cuenta de su ausencia? La autopsia reveló que Joyce probablemente murió de un ataque de asma, o alguna enfermedad respiratoria, en diciembre de 2003. Su cuerpo se había momificado naturalmente en el sofá, mientras el televisor seguía encendido, una trágica compañía en su soledad final. El árbol de Navidad, decorado, seguía en la sala, un mudo testigo de una Navidad olvidada, y luego de otra, y otra. La cuenta del alquiler se cargaba automáticamente de su cuenta bancaria. Nadie llamó. Nadie visitó. Nadie preguntó. El caso de Joyce Vincent es escalofriante precisamente porque nos muestra la cara más cruda de la soledad en la era moderna, la invisibilidad que puede envolvernos incluso cuando estamos rodeados por millones de personas. Y lo que es aún más inquietante, la historia de Joyce no es única. Es un eco silencioso de muchas otras tragedias olvidadas. Permíteme contarte algunos otros casos, que resuenan con la misma fría indiferencia. El hombre olvidado de la isla, Japón, 2008. En una pequeña isla al sur de Japón, el cuerpo momificado de un hombre fue encontrado en su casa, también varios años después de su muerte. Se descubrió que era un pescador que había dejado de pagar la renta hacía tiempo, pero nadie lo había revisado. Su única familia eran los acreedores, que finalmente se alarmaron. La imagen de una vida consumida por la rutina, sin nadie que preguntara. No es un crimen, pero es una leyenda urbana con una base real de casos. Personas mayores que mueren en sus apartamentos y no son descubiertas hasta que el hedor se vuelve insoportable, o hasta que el alquiler deja de pagarse. A menudo, se les encuentra sentadas frente a la televisión, o acostadas en la cama, su muerte tan silenciosa como su vida. Nos muestra cómo la vida moderna puede deshilachar los lazos comunitarios. El caso de Edviga Golic, Croacia, 2008, una mujer croata que se creía había desaparecido a mediados de los 60. Su cuerpo fue encontrado en su apartamento en 2008, 42 años después. Había estado sentado en su sillón, con una taza de té al lado. El tiempo se detuvo para ella, mientras el mundo exterior seguía girando. La imagen de un apartamento que se convierte en una cápsula del tiempo, con el único testigo siendo el polvo. El esqueleto de Janet Duba, California, 2006. Una mujer de 73 años cuyo esqueleto fue encontrado en su casa años después de su muerte. Ella había sido una figura activa en su comunidad de mayores, pero poco a poco, sus contactos se desvanecieron. Era una mujer educada,
con un pasado, pero nadie la buscó durante años. Nos obliga a preguntarnos qué tan frágiles son realmente nuestras conexiones. La tragedia de estas vidas olvidadas nos obliga a una profunda reflexión. ¿Por qué sucede esto? En una sociedad que presume de estar más conectada que nunca, ¿cómo es posible que personas simplemente se desvanezcan de esta manera, en la soledad más absoluta? Una de las teorías, o más bien una reflexión perturbadora, es que estos casos son un síntoma de la desconexión social en las grandes ciudades. La vida moderna, con su ritmo frenético, el individualismo, la migración y la reducción de las comunidades tradicionales, ha creado un paisaje donde las personas pueden ser increíblemente solitarias, incluso rodeadas de millones de almas. Se normaliza el no ver a los vecinos, el interactuar solo a través de pantallas, el asumir que alguien más se encargará. Joyce, y otros como ella, no estaban necesariamente aislados por elección. Es la sociedad la que, sin querer, crea las condiciones para que la ausencia prolongada pase desapercibida. Otra reflexión, más macabra, es la indiferencia del mundo hacia la tragedia silenciosa. Imagina a Joyce Vincent en ese sofá, su cuerpo decayendo mientras el correo se apilaba, las facturas se pagaban automáticamente y el televisor seguía emitiendo sonidos. El mundo exterior siguió su curso, la política, la moda, los eventos noticiosos, todo sin el menor conocimiento de que una vida había terminado en ese apartamento, en silencio, sin un adiós, sin una nota de funeral. Es la brutalidad de la vida cotidiana ignorando el fin de una existencia. El caso de Joyce Vincent nos obliga a mirar más allá de la superficie, a cuestionar la verdadera profundidad de nuestras propias conexiones humanas. Nos recuerda que, a veces, el horror no viene de un asesino en la oscuridad, sino del vacío, de la ausencia, del silencio. La sombra te lo dice, la verdadera tragedia no es solo morir, sino morir y ser olvidado por completo, incluso antes de que tu cuerpo sea encontrado. Porque a veces, las sombras de la noche, las que acechan en las esquinas más oscuras de la historia, son las que más nos fascinan. Desde La sombra en la pared, nos despedimos por hoy. Prepárense para la próxima semana, donde desenterraremos otra historia que los dejará al borde de sus asientos. Y antes de irse, no olviden suscribirse al canal y darle me gusta a este video si se atrevieron a acompañarnos en la oscuridad. Su apoyo mantiene viva a La sombra. Hasta entonces, cuídense de las sombras.